1588, una fecha que quedó grabada a fuego en los libros de texto de la historia universal, como el fin del sueño del Imperio español. Nos dijeron que la Armada Invencible se hundió por una tormenta, pero déjame decirte que esta es la mayor mentira de la historia de la humanidad y, por supuesto, la más sutil, porque los capitanes que sobrevivieron a aquella expedición no hablaban ni de olas y, por supuesto, tampoco de viento. Hablaban de lo que el rey Felipe II les obligó a cargar en aquella expedición, en sus bodegas. El rey no envió navíos a la guerra, envió una expedición de rescate para algo que nunca debió de salir del fondo del mar, algo misterioso, algo que podía dejar helado incluso al mismísimo Lucifer. Hoy vamos a desenterrar uno de los sucesos más oscuros del Imperio español, algo que quedó sepultado bajo las olas y borrado de las crónicas oficiales, por manos que aún a día de hoy nos prohíben recordar. En septiembre de 1588, los supervivientes empezaron a arribar a los puertos del norte de España, pero las crónicas de aquellos médicos portuarios describían escenas que no encajaban con las de un simple naufragio. Hablaban de hombres que no querían desembarcar, hombres que se encerraban en sus bodegas, gritando que el mar ya no era agua, sino un espejo de algo que los observaba. Se dice que en el San Salvador, uno de los buques que sufrió una explosión interna, no se encontraron restos de pólvora. Los buzos de la época bajaron a rescatar el tesoro. Hablaban de una corrosión extraña en la madera, como si algo intentase salir desde dentro del casco. No fue una tormenta la que dispersó a la Armada Invencible frente a las costas de Gravelinas, sino que fue un contagio de algo que habían encontrado en los bancos de niebla del Canal de la Mancha y que por orden directa de la mismísima Corona de España debía ser custodiado hasta llegar a puerto. Párate a pensar por un momento en los naufragios ocurridos en las costas de Irlanda. Los libros de texto decían que los propios locales masacraron a los españoles por el oro, pero en las leyendas contadas por los clanes de Connacht hablan de algo muy diferente. Hablan de criaturas, hablan de seres de otro mundo, que salían de los cascos rotos de los barcos, gateando de una manera que ningún ser humano podía llegar a imitar. Los irlandeses no huían de los soldados, huían de los recipientes hallados en su interior. Existe un registro clasificado de los archivos de Salamanca en el que se menciona una carga especial distribuida en 3 galeones. No era oro y tampoco eran reliquias sagradas, eran cajas de plomo selladas con cera bendita, recuperadas de un yacimiento subterráneo que los propios españoles habían desenterrado meses atrás. Al romperse esos barcos contra las rocas, lo que había en aquellas cajas no murió, simplemente cambió de hogar. Se dice que, aún en pleno siglo XXI, en las cuevas de las costas de Irlanda, el eco de los náufragos españoles seguía resonando con fuerza y repitiendo órdenes que fueron dadas en un idioma que no debía existir y que nadie debería entender. Ahora os voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué Felipe II, siendo el hombre más poderoso de aquella época, se encerró en el Escorial tras recibir semejante noticia y dijo aquella frase: yo envié mis naves a combatir contra hombres, no contra esos elementos? Muchos creen que se refería al clima, pero en el contexto de los informes que estaba recibiendo, los elementos significaban otra cosa, algo mucho más antiguo y primigenio. El rey prudente no lloraba por la pérdida de sus flotas, lloraba
porque la barrera que había sido puesta meses antes se había roto. La derrota de la Armada Invencible no fue una derrota al uso, sino un sacrificio necesario para contener a un ser imposible. Seres que no pertenecían a este mundo, ni al mundo terrenal, ni al mundo submarino, y siglos después habían despertado para reclamar lo que por derecho propio les pertenecía. España no perdió el mar por falta de cañones, lo perdió porque el mar decidió que ya no quería ser navegado por el imperio más grande del mundo. El Escorial no se construyó solamente como un monasterio o como un palacio, se construyó como una fortaleza de silencio para ocultar que el imperio español ya no formaba parte de esta nueva realidad. Y aquí está la verdadera advertencia de esta historia. Si la Armada Invencible fue una operación de contención que falló, ¿qué es lo que realmente quedó viviendo bajo sus aguas hasta el día de hoy? Porque a veces los naufragios no son finales, sino simplemente siembras. Las historias no sobreviven siglos por casualidad, sobreviven para recordarnos que hay fronteras que nunca debieron de cruzarse, aunque para quedarnos tranquilos prefiramos echarle la culpa a la lluvia y al viento. Pero la próxima vez que mires el mar en una noche de tormenta, recuerda que los barcos que se hundieron en 1588 no se hundieron por el peso del agua, se hundieron por el peso de lo que llevaban dentro. Si este relato te ha dejado realmente frío, espera ver este otro vídeo sobre la historia de Blancanieves, porque al igual que los secretos ocultos en las bodegas de Felipe II, lo que Disney nos contó como un cuento de hadas esconde una macabra realidad, el resto de una masacre en las sombras de las minas alemanas. Una verdad que te hará cuestionar si los finales felices han existido alguna vez. Un abrazo y a seguir indagando en el otro pasado.